Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de la biblioteca, donde hacemos un doble ranking, donde vamos a hablar primero de libros prohibidos que ha habido a lo largo de la historia, por diferentes motivos religiosos, culturales, censura, etc. Y luego otra serie de libros que están considerados malditos, que quien los leyera le pasaría algo si se encontraran u otros motivos. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, empezamos. El primer libro es Lolita, del escritor ruso nacionalizado estadounidense Vladimir Nabokov. Se publica por primera vez en 1955 y trata de una relación incestuosa y pedófila de un adulto de 50 años y su obsesión sexual por su hijastra, una niña de 12 años. El libro contiene diferentes niveles de lectura, desde el relato romántico y erótico hasta el retrato de una sociedad autocomplaciente, así como temas sobre la moral y la perversión psicopatológica. La novela, publicada por una editorial erótica francesa, fue catalogada de pornográfica porque trata de la relación sexual entre un depravado y su hijastra. El propio Nabokov participó en la adaptación de la novela para la película que en 1962 filmó Stanley Kubrick. Bien, el argumento trata más o menos de lo siguiente. El psicólogo ficticio John Ray Jr. explica que recibió un manuscrito titulado Lolita, o La confesión de un viudo blanco, que está firmado con el seudónimo de Humbert Humbert, un autor que murió en la cárcel por una trombosis coronaria. Humbert es un profesor de literatura francesa que tiene una obsesión sexual con muchachas jóvenes. Viaja a los Estados Unidos, en donde se casa con Charlotte Hayes, una viuda que él no ama, pero solo quiere estar cerca de su hija, Dolores, o Lolita, de 12 años. Charlotte fallece y él queda a cargo de la menor, con quien entabla una relación de pareja. Este libro, por lo que fue prohibido, lo que dijeron fue lo siguiente. Después de que el editor del Sunday Express dijo que era el libro más sucio que había leído, en 1955 el Home Office estadounidense retiró todas las copias del libro con el argumento de que era pornografía, y en Francia se prohibió al año siguiente, como en otros países. Bien, el siguiente libro es La Metamorfosis de Franz Kafka, que se publica en 1915. Narra la historia de Gregorio Samsa, un comerciante de telas que mantiene a su familia con su sueldo, hasta que tras una noche que no recuerda, amanece convertido en un enorme insecto parecido a una cucaracha. Dentro de la novela hay diferentes personajes. El que les he dicho, Gregorio Samsa, que es el protagonista de la historia, y tiene unos 23 años y trabaja como viajante de comercio hasta que se despierta para mantener a su hermana y a sus padres, hasta que un día se despierta como un monstruoso insecto. Grete, que es la hija pequeña de la familia, hermana de Gregorio Samsa, tiene unos 18 años y se convierte en la cuidadora de Gregorio. Y luego están el señor y la señora Samsa, que pues son los padres. Dentro de en la propia, casa habrá 3 huéspedes y que narran un poco la época de cómo se vivía en aquellos años. Aparte de eso, aparece un gerente y algunas criadas. Bien, como les he dicho, el argumento pues es eso, que después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa trata de levantarse para asistir a su trabajo, pero se da cuenta que durante la noche se han convertido en un insecto. Su familia, su padre, su madre y su hermana preguntan sobre su estado, pero Gregorio ha cerrado las 3 puertas de su habitación e intenta tranquilizarlos. Pero ninguno se da cuenta de la singularidad de su voz. Irán pasando por allí el gerente de su empresa y la familia para intentar ver qué sucede.
Bien, y este libro en concreto se prohibió, bueno, realmente toda la obra de Kafka fue prohibida durante el régimen nazi soviético. También lo prohibieron en Checoslovaquia porque el escritor se rehusó a escribir en checo, solo escribió en alemán. Bien, es una crítica sobre todo digamos, quien mandaba en esos años en Rusia y Alemania y a la transformación que en lo que se convertía la gente, que era como ovejas en esos regímenes. Bien, el siguiente libro sería American Psycho, o también creo que se traduce en algunos sitios como El psicópata americano o algo así. Bien, es una novela publicada en 1991 por Bret Easton Ellis y que describe en primera persona los episodios en la vida de un yuppie asesino de Manhattan a finales de los años 80. La novela está escrita tal como la escribiría un psicópata y se ve un estilo que expresa sus obsesiones, manías, sadismos, odio y vacío existencial. Y se ve cómo corresponde todo al contexto de desquiciamiento mental del personaje. Bien, el personaje Patrick Bateman tiene 27 años y vive en el edificio American Gardens entre la riqueza y sofisticación de la alta sociedad de Manhattan y Wall Street. En apariencia es una persona muy culta que cuida su cuerpo y le gustan las marcas, el diseño y además tiene novia y amante. Está graduado en Harvard y es vicepresidente de una gran compañía. Pero también es un asesino en serie, caníbal y practicante de sexo ultraviolento. Y siente especial predilección por asesinar prostitutas jóvenes, aunque también comete deleznables crímenes con mendigos, artistas callejeros, etc. Bien, ¿y por qué prohibieron este libro? Pues fue por lo siguiente. Cuando apareció en 1992, Alemania lo clasificó como nocivo para menores y restringió sus ventas. Fue prohibido en Canadá hasta hace muy poco, y está prohibido también en el estado australiano de Queensland. Y en demás estados está prohibido para menores de edad. Bien, la siguiente novela sería Versos satánicos de Salman Rushdie, que es del año 1988. El título hace referencia a los versos satánicos, un intento de interpolación en el Corán descrito en la biografía de Mahoma escrita por Ibn Ishaq. La novela narra la historia de Gribiel Farisha y Saladin Shansha, dos actores de origen indio, que uno de ellos, Farisha, es una estrella de Bollywood, ya saben, el Hollywood indio, especializado en papeles religiosos con un fuerte complejo de superioridad. Shansha, un emigrante que ha roto con su pasada identidad india, trabaja como actor de voz para anuncios. Experto en adoptar cualquier acento, lo que le ha ganado la fama del hombre de las 1000 voces. Al principio de la novela, ambos caen en picado al haber explotado en un atentado el avión en el que viajaban, el Boston 706 de Inglaterra. Sin embargo, sobreviven milagrosamente al caer cerca de las costas inglesas. Transformados, Farisha con una aureola angelical y Shansha con unas nacientes protuberancias en la frente, respectivamente Arcángel Gabriel y Saitán. Bien, pues este libro fue prohibido sobre todo en la comunidad islámica, porque muchas personas pensaron que era blasfemo. En Venezuela te encarcelaban durante 15 meses si te veían leyendo el libro, y en Japón te multaban si vendías su versión en inglés. Incluso se llegó a amenazar al autor y tuvo que huir de su país natal. Bien, el siguiente libro se llama Matadero 5 y es del autor Kurt Vonnegut, del año 1969. Bien, Matadero 5, que también se llama en algunos sitios La Cruzada de los Niños, es una novela satírica que está acerca de las experiencias y memorias de un soldado llamado Billy Pilgrim durante el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es la obra más importante de este autor, y el hecho de que la trama gire en torno al bombardeo aliado de Dresde hace que la obra sea semi-autobiográfica, ya que Vonnegut se encontraba en la ciudad durante la masacre. Es por lo que se considera el protagonista del libro como un alter ego de Vonnegut. Bien,
El título alude al argumento, les voy a contar un poco, el título alude al local donde el protagonista, un soldado estadounidense apresado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es encerrado junto a otros presos de guerra. A falta de instalaciones adecuadas, los alemanes habilitaron un matadero como prisión. Pero como en el desayuno de los campeones, Vonnegut propone un título alternativo, La Cruzada de los Niños. Explicado en el primer capítulo, este suceso fue la venta de niños como esclavos sob pretexto de participar en una cruzada. Para Vonnegut, la guerra es tan horrorosa como la esclavitud infantil. Además, se refiere al hecho de que la mayoría de los soldados en el frente eran niños o por lo menos jóvenes de corta edad que luchaban por su país. ¿Por qué prohibieron este libro? Bien, pues porque casi, digamos que según salió, Estados Unidos decidió relegarlo a la lista de 100 libros más controversiales de Norteamérica de la American Library Association, lo cual impedía que los niños estuvieran expuestos a él. Bien, el siguiente sería Trópico de Cáncer, de Henry Miller, del año 1934. La edición que después que se volvió a publicar en 1961 por la editorial Growth Press llevó a un juicio por obscenidad. El texto es célebre por sus descripciones sexuales de gran franqueza y en varias ocasiones de carácter detallado. Pero aún así se le considera una de las obras maestras de la literatura del siglo XX. Bien, la novela está localizada en Francia, principalmente en París, en los años 30. Es la historia de la vida de Miller malviviendo como escritor. Combinando ficción y autobiografía, algunos capítulos siguen una narrativa estricta y se refieren a amigos, compañeros y lugares de trabajo de Miller. Otros están escritos como un flujo de conciencia o reflexiones. Está escrita en primera persona como muchas otras de las novelas del autor y a menudo fluctúa entre el tiempo verbal, pasado y presente. Y hay numerosos pasajes que describen de forma explícita los encuentros sexuales del narrador, pero el libro no se centra en exclusiva en esto. Bien, el libro lo prohibieron ya que casi tan pronto como salió, la Corte Suprema de Pensilvania lo declaró, citando sus palabras, un hoyo de putrefacción, una reunión resbalosa de todo lo que está podrido en el debris de la depravación humana. Definitivamente no estaban listos para que George Orwell luego lo declarara el libro más importante de los años 30. Bien, el siguiente sería Las uvas de la ira de John Steinbeck de 1939. Bien, en algunos sitios fue traducido como Viñas de ira y Las viñas de la ira. Su título original era The Grapes of Wrath y traducido creo que es lo más correcto, es eso, Las uvas de la ira. Por esta novela recibió el premio Pulitzer John Steinbeck en 1940, pero fue una obra muy polémica en el momento de su publicación y resultó transgresora en su época. Está ambientada en la década de 1930, cuando Estados Unidos sufre una gran crisis económica tras el crack del 29, y describe el proceso por el cual los pequeños productores agrícolas son expulsados de sus tierras por cambios en las condiciones de explotación de las mismas y son obligados a emigrar a California, donde el tipo de agricultura requiere mano de obra durante la cosecha. En concreto, narra las dificultades de la familia Youth en su éxodo desde Oklahoma hacia California en busca de mejores condiciones de vida. Steinbeck exalta los valores de la justicia y la dignidad humana en una Norteamérica que vive una etapa de profunda injusticia económica y política. Bien, y lo prohibieron, aunque realmente fue uno de los preferidos de la élite literaria en Estados Unidos, fue prohibido públicamente y quemado en masa por el público general. Las personas estuvieron asombradas por la descripción de la pobreza extrema. Todo lector será asesinado. El libro de Thoth fue escrito y quemado durante el Imperio egipcio, pero sus peligrosas enseñanzas no desaparecieron. Su autor fue el mismísimo Thoth, ser mitológico conocido como el Señor de la Escritura y el Conocimiento. Para muchos investigadores, sus saberes convirtieron las tierras de los faraones en una de las civilizaciones más influyentes de la historia.
Según documentos encontrados, su lectura confiere poder sobre la Tierra, el océano y los cuerpos celestes. Da la facultad de interpretar el lenguaje de los animales, permite resucitar a los muertos y obrar a distancia. Se supo de su existencia a mediados del siglo XVII a partir del descubrimiento de varios papiros egipcios. Existe el mito de que toda persona que se había jactado de leerlo fue asesinada o sufrió graves accidentes. El primer libro del mundo, también conocido como el libro de Xi'an, se le considera el primer libro de la historia. Se cree que sus autores fueron seres que habitaron en el planeta millones de años antes de la existencia del hombre. Algunos investigadores afirman que está compuesto por símbolos, imágenes y arcanos que solo unos pocos elegidos podrían interpretar. Asimismo, se cree que habla sobre la existencia de seres inteligentes que habitaron la Tierra hace 18 millones de años y del hundimiento de la Atlántida. Circulan rumores de que una copia del libro original se encuentra escondida en un monasterio del Tíbet, pero nadie pudo demostrar su existencia. Las pocas personas que aseguraron haberlo leído enloquecieron y murieron, víctimas de terribles pesadillas. El manuscrito indescifrable se le conoce como el libro de Bonitz y está escrito en una lengua aún desconocida. Desde hace un siglo es materia de estudio de prestigiosos historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros, incluso de astrónomos y botánicos. La Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, la NSA, intentó descifrar de su contenido durante 3 décadas y tampoco lo consiguió. Sin embargo, recientes teorías afirman que podrían contener las fórmulas de poderosos venenos e incluso principios básicos sobre energía nuclear. Su lenguaje está compuesta por extrañas ilustraciones cosmológicas y plantas quiméricas, que nadie ha identificado aún de manera concluyente. El profesor William Neubold, condecorado por descifrar mensajes alemanes durante la Primera Guerra Mundial, dedicó sus últimos años de vida a estudiar el manuscrito, pero fue perdiendo la cordura gradualmente hasta su muerte. Necronomicon, el libro de las leyes de los muertos. Es una invención del mítico escritor Howard Lovecraft, H.P. Lovecraft, que, como saben, se le considera el maestro de los libros de terror, fantasía, etc. Su nombre original es Al-Aziz y fue escrito durante el año 730 DC por Abdul al-Jarrez, apodado el Poeta Loco, que murió devorado por un demonio invisible a plena luz del día. El autor advierte que su lectura puede conducir a la locura, generar pesadillas y visiones horrorosas. En sus páginas se agrupan los conocimientos de un culto antiquísimo, plagadas de invocaciones, ritos y arcanos supuestamente perdidos. Para los antiguos investigadores se encerraba un saber siniestro y divulgaba peligrosos secretos. Por este motivo, el Papa Gregorio IX ordenó destruir sus traducciones en griego y latín y prohibió que se volviera a publicar. Sin embargo, varias copias sobrevivieron. La Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca de Widener, entre otras instituciones, poseen una versión editada en el siglo XII. Otro, Excalibur, una puerta al manicomio. Su autor es L. Ron Hubbard, fundador de la cienciología, quien declaró en 1948 que se inspiró para escribirlo durante los 8 minutos que clínicamente estuvo muerto mientras lo operaban. Se dice que su contenido da las respuestas a todos los enigmas que históricamente acompañaron al hombre. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se creó el universo? ¿Existe un Dios? Hubbard asegura que contenía un saber absoluto y poderoso y las claves de la existencia humana. Las primeras copias que realizó circularon entre sus amigos más íntimos, pero todos comenzaron a sufrir alteraciones mentales y muchos de ellos fueron internados en distintas clínicas psiquiátricas. Por esta razón decidió no publicarlo, pero se estima que algunas copias circulan entre las personas que se inician en la cienciología. Como saben, la cienciología ahora mismo podemos considerar una religión bastante extendida, incluso por gente famosa, y que, bueno, en principio no es que se base en ese libro, pero parece que hay fanáticos de ello.
Bien, otro libro sería el Malleus Maleficarum. La obra del siglo XV, surgida en Alemania, está considerada una de las más importantes sobre brujería y la más infame de la historia. Su contenido incitó en gran medida el pánico por las brujas y la persecución de las mismas en el Renacimiento. De hecho, la Inquisición la usó como recurso fundamental para argumentar el combate contra la brujería durante 3 siglos. Otro motivo para perseguir gente inocente que decían que era bruja y, como saben, pues o los quemaban o los ahogaban, y si resulta que se ahogaba la persona, pues resulta que no era bruja, y si sobrevivía sí era bruja y al final también lo mataban, bruja o brujo, claro. De los libros de la lista es el único que ha tenido reediciones y que ha llegado a ser publicado. Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger fueron sus autores en el año 1486 y se conoce también como el martillo de los brujos. También llegó a España ese libro, y en la época de la Inquisición, pues evidentemente el que lo tuviera o lo leyera se podía dar por muerto, porque le iban a considerar brujo o bruja, y no daban un duro por él. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.